¿Cómo le va? Bueno, ahora vamos a compartir una charla. Va a ser muy interesante, por dos razones. Lo conozco desde chiquito, así que, y sobre todo, conocer su crecimiento político, por eso es una gran alegría de compartir con él. Dionisio Escarpín, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. La alegría es mía, ¿no?, de poder estar en este lugar tan importante. Bueno, a ver, tradicionalmente preguntamos dónde naciste, pero ya es conocido, sos de Avellaneda. Contame un poquito tu comienzo con mamá, papá, vivías en el centro de la ciudad, ¿en qué escuela fuiste a la primaria? ¿Cómo fueron tus inicios de tu vida ahí en la ciudad de Avellaneda? Bueno, la verdad que vivía en el centro, pero si uno mira la configuración de la ciudad, lo que era el centro, a 4 cuadras de la plaza, sí, en ese momento era mucho terreno baldío, muchas manzanas vacías todavía en aquel momento de mi infancia, ¿no? Uh-huh. Lo cual era lindo, ¿no? Porque teníamos 10 canchitas de fútbol en muy pocas manzanas. Avellaneda fue creciendo mucho, ¿no? Y hoy, obviamente, sí es el centro de la ciudad. Y vos sabés que uno, claro, yo vivía en Reconquista, por eso digo que lo conozco mucho. Y Reconquista, cuando yo también así, el pavimento era hasta la ruta 11, después lo que es el famoso barrio Hospital en Reconquista, no había nada, era todo descampado. Sí, sí. Como decía vos, había mucho lugar para jugar. La juventud allá la disfrutábamos muchísimo, sobre todo en los potreros, digamos, que era lo que más hacíamos, ¿no? Sí, sí, era así, las calles de tierra también, ¿no? Claro. Las bicis, ver cómo fue creciendo también, ¿no? Cuando asfaltaron la cuadra enfrente de casa. Y en forma exponencial, porque esa ciudad, Reconquista y Avellaneda, en forma conjunta crecieron muy rápidamente, mucho tiempo, digamos, de pasar de 25.000 habitantes, después a 40.000, a 50.000, a 100.000. Fue en poco tiempo, es decir, fue una atracción de mucha gente que se fue a radicar al norte. Sí, fue una atracción muy importante. En un primer momento, década del 70, principalmente con el tema del algodón, ¿no? Uh-huh. Mucha gente todo lo que es Chaco, todo lo que es Corrientes, todo lo que es el departamento Vera, en búsqueda de oportunidades, ¿no? Uh-huh. Mucha de la gente que se iba a cosechar el algodón, se fue quedando y así, fue creciendo la ciudad y se fue haciendo una ciudad importante junto con Reconquista, el crecimiento industrial, ¿no? Sí, y vos fijate, vos haces referencia al algodón y es cierto, porque una de las fiestas más importantes era la fiesta del algodón. Y cómo el algodón fue perdiendo terreno, no sé si dejando lugar a la soja. Fue un elemento que era muy importante para Avellaneda, el algodón. Sí, sí. Y hoy yo no sé si es tan importante. No, sin duda Avellaneda, todo lo que es la región, ¿no? Iban miles y miles de personas a cosechar el algodón. En Avellaneda había 13, 14 desmontadoras de algodón, era el epicentro, te diría, de la Argentina, ¿no? Sí. Por eso esto de la fiesta nacional del algodón en nuestra ciudad, más las industrias, más importante, como fue Vicentín, la Unión Agrícola de Avellaneda, y eso fue haciendo que mucha gente vaya a vivir a Avellaneda, Reconquista, un desarrollo industrial importante. Cuando empezó mi viejo, que fue intendente en el 83, Avellaneda tenía 13.000 habitantes, claro. Hoy tiene 31.000, o sea, más que duplicado la ciudad. Y vos sabés que en esa época, que vos habrás nacido, ahí había 2 o 3 cosas importantes en Avellaneda. La iglesia, el instituto de la escuela y la cooperativa. Sí. La cooperativa también era una gran aglutinadora de productores, de gente que era también una especie importantísima de la economía de la ciudad, digamos. Sí, sin duda. La Unión Agrícola de Avellaneda es una de las cooperativas más grandes que tiene la Argentina, ¿no? En este momento tiene más de 100 años de historia. Hoy tiene 1.000 empleados, tiene una facturación más de 70.000 millones de pesos al año. Upa. Es una cooperativa importante. Obviamente distribuida en 5 provincias, pero con un epicentro importante en Avellaneda. Y siempre, ¿no? Tiene 2.000 asociados, imagínate, con todos los servicios que presta, era el lugar de encuentro, es claro, así. Los domingos era la misa y durante la semana la cooperativa. No, y aparte yo que era chiquito, que también era inquieto y me gustaba hacer canillitas, yo vendía el diario Crónica de Reconquista, mirá que te estoy haciendo acordar, me iba a la cooperativa a vender, porque era tanto el movimiento que había ahí, que era un punto de venta asegurado. Vos te ibas a la cooperativa de Avellaneda y te vendía por lo menos
20, 30 diarios en la mañana. Sí, era el supermercado, eran las oficinas administrativas, la veterinaria y el bar. Sí, Digo, claro. todo junto. Todo junto. Entonces, la persona que venía del campo, de diferentes lugares de la región, ¿no? Exacto. Venía y hacía todo, ¿no? Así que sin duda que habrás vendido mucho. Por eso te digo. Ahora, ¿en qué escuela fuiste? Ahí a la Merced. A la Merced. Ah. Sí, la Merced y el Instituto Subiría que están ahí en el centro. Claro. Sí. Te hago una consulta. ¿Y el secundario, cuando te recibiste en el secundario, fueron de viaje de estudio a Bariloche? ¿Algo? ¿Qué hicieron? Córdoba, porque nosotros hicimos todo un beneficio. Yo terminé en el 89, ¿no? Hicimos todo un beneficio, teníamos un viaje pagado a Bariloche, se vino la hiper y llegamos hasta Córdoba. No me digas que le pasó no alcanzó eso. hasta Córdoba, sí. Oh, sí, fue tremendo. Fue tremendo, 89, claro. Sí, fue el 89. Qué frustración, ¿no? Fue un año muy duro. No, la pasamos muy bien, porque en realidad, más allá de Bariloche, Córdoba... digamos, a mí me pasó algo al revés. Lo importante era compartir con el grupo, pero además hay algo que por ahí la gente no sabe. Todos los colegios del sur van a Córdoba. Entonces ahí nos encontramos con un montón de chicos de quinto año del sur del país, ¿no? Es decir, ellos no van a Bariloche. Claro. La mayoría va a Córdoba o hace otro viaje diferente. Así que la verdad que... No, a mí me pasó al revés, porque nosotros cuando hicimos, nos tocó bien, nosotros viajamos en el 78, mirá, hicimos tanta plata que íbamos a ir en avión. Australia estaba volando y nos había hecho un precio especial, así que juntamos para ir en avión. Después la escuela de dirección nos quiso que sea en avión, que vayan en colectivo como íbamos siempre, con el famoso Norte-Vi. Así que nos sobró plata, así que le extendimos a Bariloche, El Bolsón, Puerto Madryn. Nos fuimos más días, al revés. Nosotros nos sobró plata, en el 78 nos sobró plata. Y hicimos más días, más lugares para conocer. Nosotros nos quedamos a mitad de camino. Esta es la Argentina. Tenés, a los 10 años podés viajar, qué sé yo, a Nueva York, y después 10 años después no podés viajar a Malabrigo, porque este es un problema, digamos, que los vaivenes de la economía de la Argentina. Sin duda, ¿no? Pero imaginemos 89, mitad, segundo semestre del 89. Olvídate. Olvídate. Fuimos hasta donde nos alcanzó. Bueno, a ver, porque vos, tu viejo que fue intendente también era el secretario del municipio, es decir, tipo que vivió la política siempre, tu viejo. Así que en tu familia se mamaba mucho el tema de la política, ¿no? Sí, mi viejo entró como... Ellos vivían en el campo, ¿no? Y, bueno, hay muchas historias para contar de esas. Y después vinieron a la ciudad, él comenzó a trabajar en la comuna, claro, ya en la década del 60, fines. Con Foschati, fines de la década del 60 empezó a trabajar en la comuna. Después ya en los 70s, finales de los 70s, que estaba, bueno, Delfino Foschati, que fue un gran intendente, empezó a trabajar como secretario de él. Él en ese momento no estaba en política, ¿no? Pero en el 83 lo convocan para que sea candidato a intendente y bueno, ahí gana las elecciones, ¿no? Ajá. Y ahora, también tu viejo, para la gente que fue senador provincial, y también ha tenido una impronta muy especial que dejó grabado porque en Santa Fe no pasó desapercibido su paso como senador, un gran laburador, digamos, sí, porque lo que demostró siempre, un tipo activo que estaba las 24/24 dedicado a solucionar los temas de la gente, es una gran persona. Sí. Y eso, digamos, ¿cómo sirvió? ¿Eso te sirvió de guía vos? ¿Te sumaste porque lo viste a tu viejo en eso? ¿Cómo llegaste a la política? ¿Por qué te metiste en política? Porque habías estudiado otra cosa y seguir por otro lado, digamos. No sé cómo fue esa decisión de meter, porque ¿qué hiciste después que te recibiste? ¿Qué optaste por? Mira, yo cuando ya iba a la secundaria, ¿no? Uno lo veía, le gustaba. De los 4 hermanos, yo tengo 3 hermanas mujeres, el único que se inclinó por la política fui yo, ¿no? Porque esto tiene esta cuestión, ¿no? Cuando un padre es intendente o es senador, es un padre ausente en la casa, ¿no? Sí. Todos lo sabemos. No es fácil, y algunos se enganchan y otros casi que odian la política en función de esto, no hablo de los hijos. Yo me enganché cuando estaba en la secundaria, 5º año, elegí la carrera de Contador Público Nacional acá en la Universidad Litoral, porque entendí que era una carrera que me iba a dar muchos elementos para en su momento poder desempeñarme en política. Mi idea siempre fue esa, ¿no? Yo estaba en la secundaria, quería ser intendente, y me capacité para eso, terminé la universidad como contador público, hice la maestría en administración pública ahí en el Litoral también. Y bueno, después trabajé un par de años con él cuando fue diputado nacional y después ya me volví para Avellaneda. Ahora, pregunta, ¿y cuando estuviste acá en la universidad, estuviste cerca de la franja, estuviste trabajando con algunos de los sectores de la política? ¿Cómo fue tu participación en la universidad? Porque acá en Santa Fe
el epicentro de la política, más en esos años que vos estuviste acá. Sí, sí, sin duda. Yo ingresé en la universidad, los 2 primeros años no participé activamente dentro de Franja Morada, primero porque quería acomodarme, era un cambio importante para mí. Tuvimos un año muy duro en el año 90, cuando recién estuvo Menem, donde fue un año de paros continuos, durante todo el año paros y paros, tuvimos 3 mesas de exámenes canceladas. Entonces fue difícil acomodarme, pero ya el tercer año ingresé, después fui presidente del centro estudiante, fui consejero directivo en 2 oportunidades y consejero superior, digo, en la universidad también estuve ahí. Participé mucho de aquella lucha contra el menemismo, ¿no? Es decir, que parecía increíble que el partido peronista o justicialista quiera privatizar las universidades. Recordemos que fue una lucha impresionante en todo el país, que se paró ese proyecto, y bueno, ahí ya me enganché definitivamente, y sí, obviamente estuve relacionado con todos, digo, claro. Desde Torero, desde Mario Barletta, José Corral, cuando yo ingresé era mi coordinador, o sea, José lo conozco del año 92, él era nuestro coordinador en económicas, que bueno, recuerdo anécdotas, ¿no? de juntarnos en la casa de él a leer documentos de política universitaria. Así que tengo una gran amistad con todo el sector universitario. Y ahí, bueno, vos me decís que tu paso más importante cuando te fuiste a Buenos Aires, cuando fue diputado nacional. Y eso, sí. ¿Qué comparación haces? Porque viste que Buenos Aires es una cosa muy especial. Sí. Más cuando sos diputado dentro de 250 y pico mil personas que hay adentro, así que casi no tenés ni voz ni voto. Sos parte de un esquema que lo manejan 4 personas. ¿Pudiste palpar esa vida de lo que es la parte, digamos, la Cámara de Diputados de la Nación, donde por ahí uno se genera mucha expectativa y la realidad es que se puede hacer muy poco a veces cuando no tenés un nombre de peso específico para poder modificar cosas? Sí, es difícil. La tarea del legislador del interior en Buenos Aires es difícil, es muy difícil, ¿no? Especialmente en la Cámara de Diputados, pero ahí está el ingenio también del legislador. O sea, yo siempre digo, cuando uno es legislador del interior, tiene por lo menos 2 o 3 funciones importantes, ¿no? Una, la de legislar, la de estar ahí, proponer cosas, acompañar cosas del bloque, obviamente. Bueno, hay discusiones importantes en las cuales uno tiene que participar. Pero el legislador del interior también es un gestor de la región, es una mano que el presidente de comuna, que el intendente, que un club, que un centro de jubilados tiene en Buenos Aires. O sea, esa es una tarea muy importante, pelear por una obra en un presupuesto, acompañar a hacer alguna gestión en alguna cooperativa, acompañar a hacer gestiones a los gobiernos locales. Digo, ese es un esquema muy importante que tiene que funcionar en el interior. A ver, de eso tenés razón. No es lo mismo que se presente en un organismo de la Nación una chapa, una tarjetita que diga diputado que pide una entrevista con un funcionario, que vaya al pobre presidente comunal de ahí de la Anteri a pedir algo, ¿viste? No. Sin duda que es así, ahí tiene que estar. Bueno, mi padre cuando era senador provincial también cumplía esa función, digo, no solo para el departamento obligado, digo, porque en ese momento eran 4 senadores radicales de 19. Sí, era la mayoría peronista, todo peronista. 4 de 19. Entonces, y ahora que recorro la provincia, la verdad que es impresionante la cantidad de gente que me dice de departamentos hasta del sur, ¿no? Es decir, tu viejo nos atendía, nos acompañaba a los ministerios, nos daba una mano, nosotros no teníamos a quién acudir. Entonces, digo, legislar, obviamente el senador, el diputado provincial o nacional está para eso, ¿no? Pero no hay que olvidar esta pata que es la gestión. Es decir, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que estoy trabajando ahora? Digo, Departamento 9 de Julio, ¿cómo hacemos para crear una identidad regional del Departamento 9 de Julio? ¿Cómo hacemos para que todo el departamento luche por las cosas que le hacen falta? ¿Cómo hacemos para que ellos mismos vean las grandes oportunidades que tienen? Entonces, esa es una función muy importante que yo la quiero llevar adelante si soy electo, ¿no? Bueno, a ver, no es lo mismo ser senador. Senador nacional son los padres de la patria. ¿Vos tomaste conciencia de que si llegás a ser senador, esa chapa es muy importante? Son pocos. Son pocos. Son pocos, y te digo, yo me acuerdo de la época de Rubeo, tenía el Rubeo padre, no Rubeo hijo, padre, que fue senador nacional y estuve muchas veces charlando largo ahí en el Senado. Y realmente yo vi cómo se maneja en el Senado Nacional. Y son padres de la patria, tienen un respeto, porque realmente tienen un poder importantísimo. Por eso digo,
La provincia de Santa Fe, si te elige senador, te está delegando un poder importantísimo, más allá de defender al Estado, porque ustedes defienden al Estado, los diputados representan al pueblo, pero vos vas a defender al Estado santafesino, que tenemos un montón de cosas para discutir, sobre todo la deuda, el tema de la, digamos, de la igualdad, porque vemos que decimos que es un país federalista y es mentira, sigue siendo unitario. La mirada siempre del ombligo es Buenos Aires. Sí, sin duda. Es lo que es el AMBA, famoso AMBA, es el epicentro de todos los políticos. Le importa un bledo lo que pasa después de la General Paz. Sí, es así. Buenos Aires tiene un poder económico y político por sí mismo. Y lamentablemente en la Argentina en los últimos años ese poder se fue concentrando, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos digamos que el kirchnerismo tiene una política populista, también tiene que ver con esto, es decir, porque ese tipo de políticas necesita una concentración del poder económico, que están en la parte impositiva, y una concentración del poder político y poblacional, ¿no? Porque desde ahí se maneja. Y en realidad lo que necesita la Argentina es federalizarse más, ¿no? Y esa va a ser nuestra lucha, sin duda. No solo los senadores, creo que en ese sentido tenemos que actuar más allá de esta diferencia que vos marcás entre senadores y diputados. Me parece que tiene que ser una lucha de todos los santafesinos, ¿no? Que Santa Fe o que a Santa Fe se la tengan en cuenta por el poder poblacional, económico, de transferencia económica que hace el gobierno nacional y político, ¿no? Es decir, me parece que Santa Fe necesita dar un paso. Puse que el otro día escuchaba, bueno, lo posamos en el programa de Sim Mordaza, una locución que tuvo Schiaretti, el gobernador de Córdoba, muy duro con Buenos Aires, y que un poco toma lo que en su momento Obey decía, pucha, nosotros generamos con la soja un ingreso a la nación infernal de plata. Decía Córdoba, decía, son más de 270.000 millones que le aportamos al Estado, y no nos devuelven igual forma, mientras que otras provincias que también tienen el tema del petróleo, pero tienen regalía. Hay un montón de provincias que tienen regalía a la minería, al petróleo, y nosotros que le aportamos al Estado, que agotamos la tierra, no tenemos ningún tipo de devolución por todo eso que estamos aportando. Sí, y creo que ahí tiene que haber una alianza estratégica también entre las provincias del interior. Digo, vos decías lo de las provincias petroleras. El lobby que hicieron para aprobar la nueva ley de biocombustible, lobby en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Pero impusieron una ley que los beneficia a ellos y que nos perjudica a nosotros. Pues digo, sí. Y que incluso los senadores santafesinos la votaron. Entonces, digo, creo que tiene que ir por ese lado, es decir, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, digo, provincias que más o menos tienen una configuración parecida, y hay que luchar por eso, ¿no? Hay que luchar porque es necesario que vuelva algo de dinero. Cuando nosotros decimos la concentración del poder económico, es decir, en la década del 80, digo, el gobierno nacional manejaba un 55% aproximadamente de los recursos totales. Hoy maneja más del 70%. Y todo ese dinero concentrado, después las provincias, los municipios tenemos que ir a pedirlo. Es decir, con una obra. Pero digo, hay veces que hasta tenemos que ir a pedir limosna, como decimos nosotros, ¿no? Y en realidad, cuando uno habla de un país federal, no solo tiene que ser la división política en provincias. El país federal también es financiero, es económico, es poblacional. Eso es el federalismo y eso es lo que puede llegar a sacar a Argentina adelante. Es decir, la desconcentración o la descentralización económica financiera del Estado, porque además un peso gastado en una obra por un municipio es mucho más barato que un peso gastado en una obra por el Estado Nacional. Entonces, hasta se hace mucho más eficiente el sistema, ¿no? Bien, a ver, volviendo un poquito al territorio, para no irnos tanto, ya vamos a volver a lo nacional, pero Avellaneda ha sido, digamos, también una ciudad privilegiada en su momento, porque cuando uno miraba el panorama de Santa Fe, eran pocas las ciudades que decían, che, están bien económicamente. Vos mirabas que por ahí San Lorenzo, Puerto General San Martín, y Avellaneda en el norte. ¿Cómo está Avellaneda hoy después de lo que pasó con Vicentín? Y acá vamos a charlar un poquito también del tema Vicentín, que a mi parecer fue un poco lo que te puso en la escena nacional cuando saliste a defender la expropiación. Sí. Mira, Avellaneda está bien económicamente, digo, como municipio estamos muy bien. Pero comparado, digamos, ¿le impactó el tema a Vicentín al ingreso? Económicamente el conflicto de Vicentín en las arcas municipales impactó muy poco, porque yo lo decía en ese momento, ya las empresas siguieron funcionando, no es que hubo un cierre de empresas. Entonces, digo, todo lo que es derecho, registro, inspección, salvo un par de meses después de la cesación de pagos, después se recuperó eso, ¿no?
Es decir, pero desde el punto de vista económico no tuvo una incidencia porque las industrias siguieron funcionando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también decir que con el paso del tiempo no es lo mismo el peso que tiene Vicentín hoy, o las empresas que tiene de Vicentín hoy, que hace 30 años atrás, donde era prácticamente la única empresa, ¿no? Entonces, digo, Avellaneda se fue diversificando, la Unión Agrícola comenzó a tener un peso más importante, y otras industrias medianas que hacen, digo, que la recaudación sea mucho más diversificada para el municipio que lo que era en su momento, donde Vicentín era prácticamente todo, ¿no? Es decir, además entendamos que las mayores empresas del grupo Vicentín estaban en Reconquista. Claro. Friar y Algodonera Avellaneda. Exacto. Digo, esas son las dos mayores empresas de la región. En Avellaneda ya era menos lo que tenía, porque lo fuerte en su momento, que era el aceite, lo había trasladado al sur, ¿no? Entonces, digo, desde el punto de vista de las arcas municipales, en un primer momento sí impactó, pero después se normalizó. Ahora, dame la explicación racional de esa decisión tuya de salir automáticamente con la decisión presidencial a enfrentar y a decir no a la expropiación. Porque acá, con el tema, con los diarios del lunes, ahora con el tema del que están los directivos, ¿cuál fue tu decisión? ¿Por qué? Es decir, ¿defender a los hombres o defender a la fuente laboral y al crecimiento de una empresa privada? No, nosotros lo dejamos bien claro, ¿no? Es decir, cuando uno toma el tema Vicentín, es decir, por un lado están los directores, por otro lado está la empresa, y por otro lado, que es lo que más se defendió, es un modelo de país, digo. Es decir, hay un colega tuyo que hoy puso, ¿no? Es decir, era el principio de llevar a la Argentina al chavismo prácticamente, ¿no? Es decir, empezar a expropiar. Porque hay otros mecanismos en los países serios, digo, donde los problemas de las empresas se van resolviendo. Entonces, nosotros no defendimos directivos, nosotros defendimos un modelo de país, que es la propiedad privada, que es la empresa familiar, es decir, la empresa familiar santafesina del interior, es decir, que con mucho esfuerzo durante 80 años fue creciendo de a poquito, fue creciendo hasta ser la empresa más importante de la provincia. Es decir, entonces uno defiende eso, ¿no? Es decir, el modelo de país, respeto a la propiedad privada, empresa familiar en crecimiento y desarrollo del interior, esto que hablábamos del federalismo, ¿no? Entonces, ahí nos posicionamos y siempre dijimos, si los directores de ese momento hicieron algo que haya que juzgar, y ahí tiene que estar la justicia, porque nosotros somos muy respetuosos de la división de poderes y de la importancia que tiene la justicia en un país para poder desarrollarse. Es decir, que haya justicia es muy importante y que se descubra la verdad es muy importante. Entonces, digo, van por vías separadas. Nuestro reclamo fue no fue defender a personas, ¿no? Y ahí transitamos, pero también hay que decirlo, es decir, cuando aparece la cesación de pagos en los medios nacionales, que nos sorprendió a todos, ¿no? Es decir, eso fue una cuestión. Y cuando aparece esta decisión de expropiar Vicentín, que después con el tiempo fuimos descubriendo por hablar con un montón de personas y amigos del gobierno, que había mucha gente que no estaba de acuerdo con esa decisión, ni siquiera la sabía, ¿no? Es decir, pero nos sorprendió a todos y sorprendió a la gente. Y lo que hay que decir que mientras nosotros estábamos en la municipalidad analizando el tema, la gente se autoconvocó. Es decir, nosotros cuando fuimos desde el municipio hasta el lugar donde estaba el epicentro de la manifestación, la gente ya estaba manifestada, digo. Así que no fue un hecho político, digamos, de dirigentes políticos. Nosotros estábamos averiguando, viendo la televisión, buscando información y la gente ya estaba en la plaza. Es así. Eso, bueno, lo que pasa es que mucha gente no entiende. Por eso a veces yo cuestionaba a algunos dirigentes, a algunos políticos que armaban esa famosa comisión, para meterse en la política, para tener algún tema para discutir. Para cómo en medio de la pandemia no había muchas cosas para hacer, entonces tener una banderita de eso, que tenés dividida la opinión, porque siempre hay alguno que está en contra de las empresas, me pareció que no entender lo que era Vicentín en el norte. Sí. Y la sorpresa fue hasta el informe ese que apareció en televisión, donde se quiso decir que toda la óptica Nardelli era de Vicentín, porque el CEO era Nardelli, entonces era todo lo mismo. La panadería Vicentín, desconocer la realidad y cómo está compuesta toda esa región. Entonces mezclaron todo, salieron a hacer cualquier cosa con el afán de tener alguna cosa para decir en época de una pandemia que nos tenía todo aburrido y era la forma de tener algo de presencia, ¿no?
Sí, sí, por eso digo, o sea, por un lado la justicia que siga investigando, ¿no? Yo creo que eso es importante. Por otro lado, entender cuál fue el reclamo. Y por otro lado, no mezclar las cosas. Digo, hoy, por ejemplo, la Unión Agrícola de Avellaneda está vedada de recibir créditos del Banco Nación porque hay apellidos Vicentín dentro del Consejo Y creen directivo. que son los mismos. Y no tienen nada que ver. Y no tienen nada que ver porque Rama Vicentín y Nardelli allá hay 10 ramas diferentes. Conozco. Hay cooperativas de otras ciudades, hay cooperativas de otros lugares que tienen personas de apellido Vicentín que no tienen absolutamente nada que ver y el Banco de la Nación no le da más crédito por eso. Es decir, entonces, pero bueno, la situación es esa hoy, hay que dejar que la justicia siga su camino, hay que dejar que el concurso siga y que lo arregle lo antes posible, si es porque, digo, hay 5.000 puestos de trabajo en juego, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es que el concurso se arregle lo antes posible y que la justicia siga investigando. Y si hay culpables, que vayan presos. Por supuesto, eso siempre lo dijimos desde el primer día, ¿no? Ahora, volviendo a tu... Pero volviendo a esto que vos decías, digo, hay que entender que Vicentín empezó en el año 29 con un almacén de ramos generales, ¿no? Sí. Una familia que empezó con un almacén, que empezó a copiar y que llegó a hacer lo que fue, digo, desde 500 kilómetros de Rosario y a 800 kilómetros de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y empresas de ese tipo tenemos en Santa Fe un montón, ¿no? Sí. Que es el modelo santafesino. El modelo de la empresa familiar, ¿no? Exactamente. Cuando te ofrecieron ser senador, qué dilema, ¿no? Porque tu espacio político, tu senador, Chacho Marcón, estaba en otro espacio. ¿Fue difícil tomar la decisión de decir, acepto una propuesta de otra rama que no era mía para poder, digamos, darle al norte un senador? Y fue difícil, sí, sin duda que fue difícil porque nosotros estamos en el espacio de NEO desde el primer momento, desde su creación, ¿no? Lo cierto es que yo venía buscando un espacio de crecimiento, esa es la realidad, y esta era una oportunidad muy importante para mí y para el grupo político, y surge esta posibilidad que termina siendo, digamos, una oportunidad y un desafío histórico para todo el norte de Santa Fe. Entonces, cuando uno ponía en la balanza esta cuestión, sin duda que no podíamos no aceptar. Imagínense si las instituciones del norte después se enteraban que me habían ofrecido un lugar de senador titular y que yo no acepté porque pertenecía a otro grupo político. Era muy difícil justificar eso. Entonces, detrás de esto obviamente hay una búsqueda personal de crecimiento político en Santa Fe y también hay una posibilidad para el norte histórica que era imposible, ¿no? Decir que no. Ahora yo... mirando ya con el diario del lunes, el Departamento General Olvidado definió la elección con la diferencia que sacaste. Sí, la diferencia fue muy importante, sin duda. ¿Vos la notaste, la palpaba? Porque la verdad que te has votado hasta peronista, de todo te votaron en el Departamento General Olvidado. Sí, porque siempre fui una persona de mucho diálogo. O sea, yo dialogo con todo el mundo, sea kirchnerista, sea peronista. Tengo amigos kirchneristas que vamos a jugar al fútbol juntos. Y a veces después del partido nos ponemos a discutir algunas cosas, ¿no? Pero siempre con mucho respeto y con mucho diálogo. Yo siempre fui una persona que respeté a todos, ¿no? Entonces, ahí creo que hubo acompañamiento de mucha gente que no es ni radical ni de Juntos por el Cambio. Esto da para una segunda etapa, así que te agradezco haber compartido estos minutos, ¿eh? No, gracias a vos y por supuesto un saludo a todos los televidentes. Sinmordaza.com, otra mirada de la información, en un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe, en un solo portal. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. Cadena cambia tu vida. Cadena tu amiga fiel. Cadena cambia tu vida y te acompaña donde quiera que estés. Cadena Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Y hoy tengo la oportunidad de charlar con alguien que ya le hice este programa hace mucho tiempo.
Pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva, hay mucha gente joven que por ahí no lo conoce en profundidad como lo conocemos nosotros, que ya hace más de 20, 25 años que estamos conviviendo la vida política, social de la provincia de Santa Fe y por lo tanto conocemos detalles. Por eso va a ser interesante también recordar algunas cosas que ya lo vimos en otros programas, pero también para aquellos descubrir quién es Jorge Boazo. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Bien. 25 años, yo era chiquito. No, así pero, chiquito. pero ¿hace cuánto que no conocemos? ¿Hace rato? Hace que no mucho. La verdad que sí. ¿Cuánto Trabamos fuiste? una amistad, una buena relación. Por eso, y aparte, vos concejales en Rosario, casi te diría que decir, Consejo Rosario es sinónimo de Boazo, porque tiene toda tu impronta el consejo. Es que te juro, te lo confieso, camino por la calle y no te digo que todos, pero hay gente que se para y dice, ¿usted qué es concejal? Le digo, señora, no soy más de hace varios años, el 2017 venció mi último mandato. Pero bueno, uno estuvo tantos años y realmente con presencia, con proyectos, siempre en los debates, Pero a ver, en las discusiones. ¿cuántos proyectos hiciste? Porque la verdad la cifra es alucinante. 4.300. 4.300 y además, proyectos. Incluyendo, por supuesto, muchísimas ordenanzas, el 75 al 80% de aprobaciones, si no es que vos presentabas proyectos y después no me los aprobaban. Me costaba, porque con el socialismo siempre había una puja fuerte. Cuando venía un proyecto de Boazo, lo mandaban a 5 comisiones. Si vos querías poner un arbolito, te lo ponían en la Comisión de Ecología, de Gobierno, de Planeamiento. Y de presupuesto. Y presupuesto, para ver si hay recursos. Claro. Entonces, aún hoy hay temas que se están discutiendo en la ciudad de Rosario, en donde yo le escribo a algunos concejales amigos, la presidenta del Consejo, María Eugenia Smook, que había sido candidata mía en el 2011, claro, a concejal, que salió concejal en ese momento. Le digo, María Eugenia, pero este tema ya está aprobado por tal ordenanza, la revitalización del casco céntrico. Mirá, hay una ordenanza de mi autoría del 2008 y están discutiendo de nuevo. Entonces yo lo tomo con solfa, pero es un país en donde vive discutiendo los mismos problemas de hace muchos años atrás. No, y que nadie estudia. ¿Qué indica eso? Que nadie estudia, que nadie ve si hay antecedentes. Y lo peor de todo, el fracaso de la clase política que después de 20 años sigue hablando de los mismos temas porque no han sido solucionados. Porque cuando un tema se soluciona, pasás, das vuelta de hoja y pasás a nuevo. Claro. Entonces, estamos transitando... A ver, vamos a ponernos muy serios. Lo que ocurrió en Rosario con la manifestación del miércoles a la noche, la gente, la indignación de la gente, la bronca de la gente, en donde ya dice basta, no es algo nuevo. Es decir, hubo un disparador más que fue el asesinato de Joaquín, este chico arquitecto, pero todos los días en Rosario se suceden asesinatos, uno, ¿Hace dos. cuánto que Estamos, venimos? claro, bueno, ahí voy. Ya que con vos hablamos un montón de veces. ¿Hace cuánto tiempo? Desde el 2010 empezamos con 80 asesinatos en Rosario y hemos llegado a 255. En este año estamos cercanos a los 200 y faltan, lamentablemente, para estos efectos, 2 meses. Y vos ves que los políticos siguen diciendo lo mismo y se convierten en relatores. Ahora que está de moda que los periodistas son políticos, los políticos se convierten en relatores. Pero vamos a ir conociendo, porque eso parte también de la actualidad y yo quiero ir un poquito más a tu historia, a tu forma. ¿Vos naciste en Rosario, en la ciudad? Yo nací en Rosario, me llamo Jorge Rosario. Bueno, pare, ya sé. Un sello indeleble. Pero por eso le digo, pero bueno, para ver si algunos te nacen cerca o vinieron a vivir, como muchos vivieron en Rosario. Mi madre devota de la Virgen de Rosario me esperaba el 7 de octubre, el día de la Virgen de Rosario, por 4 horas. La hice sufrir y nací el 8, a las 4 de la mañana. Pero me estampó el sello Jorge Rosario Boazo. Pero aparte, eso fue... A ver, mejor no podía haber hecho, Tomás, porque si alguien que es sinónimo de Rosario es Boazo, entonces que te llamé encima Rosario, tenés una marca de tu inicio, de tu nacimiento. Yo voy a confesar algunas cosas, no sé si ya te la confesé. De chiquito, medio que lo escondía. ¿Por qué me jodían?
Claro, por el nombre. Sufría bullying. Claro, igual que yo. Lo que se llama ahora bullying. Sí. ¿Por qué? Porque Rosario va tanto para hombre como para mujer. Exacto. Yo conozco... Pero en aquella época los chicos la tomaban como que era mujer. Y claro, entonces yo me tenía que... Sí. Rosarito de acá, Rosarito de allá. Entonces... Bueno, a mí me pasaba con Delicia. Que el apellido, también de mujer, la caricia y todas esas cosas. A mí también yo recibía el bullying Y los en la chicos- escuela 44 de Reconquista también. Los Era chicos lo son mismo. crudos, ¿viste? Los chicos... Los chicos son durísimos. Pero bueno, ahora, vos estudiaste abogacía, digamos, hiciste toda la primaria, la secundaria. En abogacía... Yo empecé primer año de medicina. ¡Apa! Yo rendí el preuniversitario Esa no la sabía, cuando ¿eh? el preuniversitario era jodido de 4 meses. Sí. Era física, química, Sí, sí, biología. En la época del Pesada. proceso, pesada. Claro, Superé el preuniversitario e inicié primer año. Primer año tengo regularizado anatomía y regularizado histología con el maestro Alonso, ha fallecido en histología. Pero en la medida que iba cursando, iba rindiendo, veía que no iba a ser para mí. Entonces lo llamé a un amigo médico, Luciano Belizán, que juega al rugby conmigo en universitario, y dije, mira, Luqui, haceme un favor, ¿te puedo seguir 2 o 3 días a vos, cuando vayas al Centenario, a los hospitales, los sanatorios? Quiero ver por dentro la medicina. Pero sí, venite. Y lo seguí un par de días. Y entonces un día con una punción pulmonar, que me desmayé, empezaba a transpirar. Y tuve un contacto directo y lamentablemente un día le dije a mamá, mira mamá, no es para mí. Oh, y mi madre se desmayó, porque era la época de mi hijo el doctor. Claro. Entonces, te vas a trabajar. Bueno, mamá, empezaré a buscar laburo. ¿Y sí? Y empecé a buscar laburo e ¿Qué? ingresé cuando se creó el PAMI, gracias a un amigo, que creo que ha sido amigo en común, hoy fallecido, Juan Héctor Silvestre Beñez. Mi sí. querido amigo Canchi. El Canchi, sí, El señor. Canchi Silvestre, que también juega al rugby con nosotros y que nos hizo entrar a 8. Uno de los 8 después fue su segunda mujer. Tenía el legajo 939. Imagínate, creo que ahora hay legajo 20.000, 30.000, no sé sí, cuánto. claro. Empecé a dar número en la calle para que los jubilados se afilien a la obra social. Era toda una gran novedad tener una obra social solamente para jubilados y pensionados. Sí. Porque en aquel momento venían cada uno de su obra social, de su gremio, de su sindicato. Y empecé a trabajar. Y al otro año, inmediatamente también dije, no, quiero estudiar, laburaré y estudiaré. Me fui a otro extremo de la medicina, la abogacía, las ciencias sociales, que por algunos análisis iban más con mi persona. Y ahí la verdad que me bocharon una sola vez en los 6 años, y me recibí y trabajé y estudié. Ahora, trabajaba de 7 a 14, iba a la facultad a la tarde y a la noche estudiaba. ¿y en qué momento? Sábado y domingo eran intocables para mí. Porque esa familia, que era o para tu vida personal, porque también sé que fuiste modelo. Ah, pero eso más antes. Eso Era modelo hasta de... eso a los 16 años. A los 16 años era eso, porque me 17 enteré años. que tenías la posibilidad, o hiciste, como fotonovelas. No, participé en la primer telenovela rosarina que fue promocionada y promovida por La Favorita. Mirá vos, ¿no? La Sí, Favorita. ya no está más. Se llamaba Cristina de mi ciudad, cuya actriz principal era Nora Kovalsik, una muy buena actriz de lo que en aquel momento era el teatro independiente, estaba en radio. Fue la primera mujer de Quique Pessoa. Ah, sí, señor. Norita Kovalsik. Sí, ahora lo ubiqué. Ustedes lo ubican, está por supuesto casado con una excelente persona, publicista de hace mucho tiempo, pero una bellísima persona. Bueno, y en aquel momento fue una diversión. En el momento en donde había nada más que 3 canales, que se veía el 3, el 5 y el 7, ¿no? El público, así que era muy, muy vista. Y yo era el tercero en Discordia. Mirá vos. El otro actor era Lelio Incroci, también venía del Teatro Independiente. Yo era un queso. Yo no era actor. ¿Cómo Cuando dice, vos fuiste actor. ¿Cómo caíste ahí? ¿Por qué fuiste actor? ¿Porque te gustaba o te invitaron de caradura? Porque el famoso director, que nosotros lo designamos artista distinguido, Carlos Luis Serrano,
fallecido, que hizo mucho teatro independiente, era amigo de mi hermana que sí hacía teatro independiente. Entonces buscaron un perfil de un chico joven, supuestamente pintón, y me hicieron una prueba y di con el personaje. Entonces hice ahí Cristina en mi ciudad, después también otra en Canal 5 con la familia Ricardone, que era una copia de la familia Falcón. Claro. Yo era el joven rebelde, tachero, que hacía los despelotes familiares en esa familia. Y después, por supuesto, cuando me puse a estudiar fuerte, trabajaba y estudiaba. No alcanzó para seguir. No, además, como muchas veces me querían cargar, fuiste actor, no, es una ofensa para los actores. Pero una linda experiencia. Fue un paso muy lindo, una linda experiencia, sí, una linda experiencia. Pero también eso entonces te sirve ahora porque, a ver, el hecho de actuar, tener un director, de tener que manejar cámara, ¿hoy no te sirve todo eso que aprendiste en aquella época? Sí, hay cosas que sirven, me sirvieron mucho, sí, por supuesto. Y más que en aquel momento, todo se grababa prácticamente en vivo. Es decir, que si vos te equivocabas, era un problema. Ahora generalmente todo se graba y si sale algo mal, volvemos para atrás. Va para atrás fácilmente, en 30 segundos y filmás de nuevo. En aquel momento había muchos programas en vivo. Y después otros grabados porque, qué sé yo, que tiene en mi ciudad, un elefante entraba con la protagonista a La Favorita. Favorita, donde después estuvo Falabella, en Sarmiento y Córdoba. Sí, era centro. todo un acontecimiento, pero eso tuvo que ser grabado. ¿Cómo se llamaban esas viejas cintas? Las cintas, claro. Sí, tenían un nombre especial que mis adversarios la buscaron toda mi vida política. A veces. Y en su momento Canal 3 de Rosario se ve que las tiró, las quemó, no las guardó. Qué locura, solamente ¿no? hubo. Porque... Pero hubiese sido recuerdos históricos para Rosario, no para mí, sino el hecho de lo que fue. Una producción rosarina. Sí, fue el único. No era normal. No era normal. Hoy claro. Hay muy pocas. No, yo diría que ahora no hay producciones ni santafesinas ni rosarinas. De esa magnitud, hacer una novela, nada. Tira diaria. Toda repetidora Exactamente. De los nacionales, ¿no? Ahora, decidiste ser abogado y simultáneamente cuando egresaste a la universidad, ¿te metiste en política o miraste la balconeaste primero? No, yo venía de una carrera administrativa, que es lo que faltó contarte, así como yo me inicié y empecé a estudiar, y empecé como administrativo en el PAMI, y después me promovieron en la época de Alfonsín a director nacional de recaudación previsional, lo que después se transformó en la ANSES, y fui el primer gerente, pero de carrera, había llegado a la máxima categoría 25, fui el primer gerente de 6 provincias del noroeste, primero de Rosario y después del noroeste, ¿no? Viajaba a Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos y Corrientes. Y ahí estuve hasta que en el año 1993 me presenté como concejal cuando había ley de lemas. Si yo a mí me eligieron, puedo decir que las 6 veces que me eligieron concejal, me eligieron siempre siendo primero, cabeza de serie, no chupado detrás de ningún Fórmula 1, y con todos los sistemas políticos. Pero para. Ley de lemas, sin pero no ley de vaya tan lemas. rápido, pero contame, porque eso ya casi la comunidad. ¿Cómo te metiste en la política? Porque si bien que estaba en un ámbito que era digamos, la ANSES, tenía que ver con la política actual. Porque yo venía militando. Contame con quién arrancaste. Yo me hice radical, me afilié al radicalismo gracias al advenimiento de Raúl Ricardo Alfonsín. Es decir, que para vos Alfonsín te tocó, digamos... Alfonsín fue el que me llevó a afiliarme a un partido político y empecé a militar en Centro de Estudios. Leandro Enalén se llamaba, estaba en San Lorenzo y quién era la cabeza en ese momento ahí? ¿Quién estaban como referente? Mirá, en aquel momento, vos tenías 2 listas, la blanca, donde estaba Chanqui Cáceres, o la amarilla. Y la amarilla de Usandizaga. Exacto. Y la verdad que yo tenía buena relación, porque con el Vasco también jugamos al rugby en Gimnasia, lo conocía. Ajá. Y ahí me presenté. Primero, me presenté independiente dentro del partido, porque ley de lemas... En aquel momento se presentaron 3. Una que estaba Federico Steiger, la otra Emeterio Pastor y la otra yo. Y lo que ingresamos fueron Federico y yo. Y a partir de ahí me presenté en las diversas elecciones con ley de lemas
y sin ley de lemas. Con UCR de sello, y cuando no se podía usar el sello, con otro, con Frente para el Cambio, por ejemplo, que no era Cambiemos, claro, sino que es un sello alternativo que tiene la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Fe. También ingresé. En el 2011 me fui candidato a intendente, Pablo Haskin fue mi candidato a senador provincial por Rosario, y María Eugenia Smuck, candidata a concejal, que ella ingresó. A Pablo le tocó competir con Lifchi. Ajá. Y yo tuve que competir con Mónica Fey. Sacó 115.000 votos y ella 125.000 por 10.000 de diferencia, pero por culpa de mis correligionarios, porque el 30% de los correligionarios trabajaban para el socialismo en vez de trabajar para un radical. Son esas cosas que tenemos. Pero el radicalismo esas tiene cosas que tenemos los radicales, ¿no? Es un ADN de los ustedes. Los peronistas, ¿viste? Cuando se pelean, hacen así, se pelean, pero de última y después van juntos. Los radicales, fíjate lo que pasó en Juntos por el Cambio ahora en la candidatura a senador. Sí. Los mismos que estaban todos juntitos en el 2017, que no me dejaron competir a mí, ahora se mataban entre ellos. Y termina ganando una persona que no tiene ni siquiera el domicilio en Rosario, ni en Santa Fe, un domicilio en Buenos Aires, que hace 20 años que vive en Buenos Aires y le gana a militantes como, yo puedo tener diferencias o no, pero laburantes de la política, como Puyaro, como Corral, claro. Y en otro margen, Angelini con el PRO, con el apoyo de Macri, de Patricia Bullrich, sí, de todo el Armado Nacional. Y le termina ganando una figurita que el mayor antecedente que tiene es el columnista del Babi Echecopar. Es un país también. Es un país raro, ¿no? Pero los radicales son raros. Hay que reconocer, háganse cargo porque hay 4 radicales juntos y hacen 4 internas. Yo me hago cargo, pero soy muy autocrítico, por eso yo soy el enfant terrible. Es decir, a mí no me maneja un jefe, ni me convierto no me convierto en una escribanía ni del oficialismo ni de la oposición. A mí, yo voto lo que va con mis convicciones. Ahora, uno de los males de la política en este momento en el país es que tanto la oposición como el oficialismo son escribanías. Lo que dice el que manda terminan votando los de abajo. En uno y en otro lado. Sí, se ha perdido la identificación del rol de cada uno cuando son elegidos diputados, cuando son elegidos senadores, el verdadero rol que tiene, que es defender a los habitantes, a la población de Santa Fe o al Estado santafesino en el caso de los senadores. Claro. Es decir, se ha perdido eso y todo se pasa a la política, a la macropolítica, a los jefes nacionales, a ver quién dirige. Bueno, los intereses de la provincia después quedan solayados y postergados porque no hay un trabajo conjunto, porque quedan, digamos, disfrazados en la pelea de la política. Y no por eso estamos discriminados por Buenos Aires en Santa Fe. Por eso no nos pagan los 120.000 millones de pesos que nos adeudan a la provincia después del juicio. Por eso le han discriminado respecto a Córdoba, que en el primer semestre de este año le dieron 5.500 millones de pesos más a Córdoba que a Santa Fe para hacer obras. Y nos van discriminando en todo. Pero bueno, sí, la culpa la tenemos también nosotros. Por eso digo, me parece que el rol de los legisladores, que es defender a Santa Fe, terminan envueltos en la política nacional, que eso es un tema que lo venimos discutiendo hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Terminan subsumidos, se convierten en porteños por adopción, viejo. Digámoslo como son. Lo han demostrado en la aprobación de las leyes. A ver, nosotros todavía no tenemos una ley de coparticipación federal conforme lo establece la Constitución de 1994, que establece que antes de 1996, antes de que finalice el 96, teníamos que tener un nuevo sistema. Nunca lo hicimos. No. Bueno, pero aparte hay algo que es gravísimo. Hoy que tenemos toda la tecnología para que sea todo automático, el tema de la distribución de los ingresos, que el 70% lo maneje el Ejecutivo Nacional, me hablan después de federalismo, eso es unitarismo. Porque tenés que depender y rogarle a Buenos Aires que te tire una migaja de la guita que nosotros producimos. Por eso Cheretti, cuando hace esa locución y vuelve a plantear... Sí, pero los cordobeses, ¿viste? Son cordobeses. Por eso digo, plantearon, no puede ser que nosotros no tenemos regalía, no tenemos nada. Claro. Que también fue una bandera que levantó en su momento Bey, que decía, tenemos que tener una regalía a la tierra, le estamos dando fortuna a la nación
Y por supuesto, el tema del petróleo y las minerales que son, digamos, que no son permanentes, le pagan en realidad. También la tierra se agota. Es la provincia que más aporta al PBI nacional y menos recibe en relación. Menos 63 el índice. Claro. Hay todo un índice donde Santa Fe está ahí abajo, menos 63, que es la relación, el porcentaje en relación con lo que aporta un 10% del PBI, y no reciben la misma por eso, proporción. Digo, hay cosas que alguna vez se va a tener que hacer una especie de acuerdo entre todos los que son candidatos a diputados y senadores y empezar a priorizar la provincia. Pero si sobre no pudimos la política. llevar adelante debates, ¿vos querés que haya acuerdo? Fracasan los debates de senadores nacionales porque no tienen los cojones y la capacidad para enfrentar y confrontar ideas. Ayer fracasó otro debate convocado por la Cátedra de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de Rosario, que iba a tratar nada más y nada menos coparticipación federal de impuestos. Y termina fracasando porque hay un par de candidatos que le dijeron que no. Bueno, es un tema que va a tener que ser por ley, algo. Carlos. El tema del debate es fundamental que todos conozcamos qué piensa cada uno en cada tema, para que después vuelva a hacer rendición de cuentas. No lo sé yo como candidato, somos 9 los que llegamos a la final, 9. Y yo no sé lo que piensa Lozada de coparticipación. Bueno, porque en los últimos minutos, hacemos un balance. Fuiste tantos años concejal, conocés como nadie Rosario, conocés como, muchas de tus ordenanzas son el pilar de lo que hoy funciona en Rosario. Y esto hay que conocer, 4.000 y pico de ordenanzas o de proyectos aprobados. Muchas de las cosas que hoy funcionan tienen tu sello. ¿Tiene solución Rosario con el tema de la seguridad, el tema de esta violencia que hay en la ciudad, en la región? ¿Tiene alguna alternativa o esto estamos destinados a vivirlo por la eternidad? Tiene solución. Hace falta una decisión política muy firme, como la han aplicado otros países. Esa decisión, yo te lo planteo como en la guerra. Hoy el territorio de Rosario está tomado por los delincuentes, no por la fuerza del orden. En una guerra, cuando vos peleás con el enemigo, tenés que recuperar territorio principal, fundamental. Entonces, las 3 fuerzas federales, no solo Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Aeronáutica, más Policía Provincial subordinada a un comando único, a crear, ¿sí?, a generar, e integrantes del Ministerio Público de la Acusación, o fiscales provinciales y fiscales nacionales, con un plan estratégico, pero estratégico, con información, con inteligencia previamente elaborada, no como están haciendo ahora que Gendarmería pone sus vehículos en Montevideo y Oroño, o por Boulevard Oroño. No. Están determinados ya los puntos rojos en la ciudad de Rosario, donde se produce la mayor cantidad de asesinatos, donde están los búnker, e investigar la ruta del dinero de la narcocriminalidad. Fundamental eso. Si no cortás eso... La ruta del dinero, entonces, ir a territorio, recuperar territorio para las fuerzas de seguridad, como sea, recuperarlo. No pueden vivir los rosarinos ni santafesinos así, porque en Santa Fe también, claro, permanente, es igual, en la tasa el nivel de asesinato se expone más en Rosario, pero acá también lo están. Pero la tasa de asesinato es igual, en Santa Fe tenemos 17,5 asesinatos cada 100.000 personas. Sí. El país, la media son 5. Córdoba 4,5, pero Córdoba está acá al lado, no digo Canadá, no digo un país europeo. Entonces, evidentemente, el problema, además de la media nacional, que es un problema nacional, lo tenemos los santafesinos. Sí. Lo tenemos los santafesinos, Carlos. Si no, no hay otra explicación. Pero vos dijiste algo que es el tema que yo vivo machacando en cada vez que puedo. Si no cortás la ruta del dinero, si esto sigue siendo negocio, no lo vamos a terminar más. A ver, recuperar territorio, investigación de la ruta de dinero y la connivencia de determinados sectores políticos y policiales con la narcocriminalidad. Sí. De lo contrario, si no hubiese connivencia, no tendríamos el territorio liberado como hoy lo tenemos. Para eso, te lo planteo duramente, se necesita una decisión política
de acuerdo, no solamente el oficialismo, que la oposición porque ¿sabés qué también pasa? apruebe y apoye. Porque ¿sabés qué pasa? Porque no joda después la oposición. Claro, porque el tema después vienen con el tema también de la dureza de la policía, salen en defensa de los delincuentes después, porque siempre hay un costado izquierdoso que siempre viene a ver, ay, se vulneran derechos. Cuando vos tenés que ir a una guerra, digamos, como decís vos, que hay que enfrentar a estos narcos, que te matan como mosca y bueno, y la inseguridad. Ahora, cuando vos salís a querer y tenés un avallazamiento hacia estos tipos que están perjudicando a la sociedad, después salen algunos, yo he visto diputados con la banderita de la izquierda, no puede ser, mirá la fuerza, siempre está pasándose por encima de la gente. Está bien, pero una izquierda que ya dejala. Pero son un librito que vienen repitiendo hace mil años. Pero viene generando después que hace que nadie quiera tomar decisiones. Bueno, pero si no quieren tener un acuerdo con las grandes fuerzas políticas, con el acuerdo de las grandes fuerzas políticas es suficiente. Por supuesto, deberían sumarse ellos también. Porque esto no va en contraposición con programas de educación. Pero vos primero tenés que recuperar el territorio. Pero bueno, vos tenés que ser delincuente, dejá de matar gente. Pero pará, a ver, acá hubo un caso concreto. Cuando Wiener lo convoca a Giacometti, el comisario Giacometti, para que sea el secretario de Seguridad en la provincia de Santa Fe. ¿Duró 2 días? No alcanzó a asumir. Porque cuando fue a plantearle y le dijo cuál era el plan, los 3 subsecretarios, que todos eran zurditos, vos tenés alguno en la universidad y que también era subsecretario en ese momento, dijo, no, si él hace esto, yo me voy. Me levanto y se fueron los 3. Entonces, Wiener tuvo que optar entre el secretario de Seguridad nuevo, que venía con un plan bastante, digamos, interesante para poner coto a todo este avance de la narcocriminalidad, y se quedó con los 3 inútiles. ¿Y qué empezó a ocurrir? Y cada vez peor. Empezó la línea ascendente de asesinato. Y bueno, en el 2010. Pero esa decisión que era clave, que podía ser la bisagra, que se le hubiese puesto límite, alambrar la provincia, si se terminó la historia acá, no se jode más con el narcotráfico. Bien, pero no voy a hablar de un querido personaje como Hermes, pero se dio a poner firme. Y bueno. ¿Te querés ir? Los otros 3, andate. Bueno, no se fueron. Vos sos gobernador, sos intendente, sos el que mandás, a vos te eligieron la gente. Bancó a 3 subsecretarios, así le fue. Basta. Bueno, se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero fue interesante esta charla y ojalá que se repita con una segunda versión. Va a ser un gusto, como siempre. Gracias, Gracias a vos.